3.12. Tipos de flujos de fondos. Existen dos tipos de flujos de fondos: el flujo del proyecto sin financiamiento o el flujo del proyecto puro, y el flujo del proyecto con financiamiento, también denominado el flujo del proyecto financiado o flujo del inversionista. En el primero, se asume que la inversión que requiere el proyecto proviene de fuentes de financiamiento internas, propias, es decir, que los recursos totales que necesita el proyecto provienen de la entidad ejecutora o del inversionista. En el segundo se refleja el verdadero esquema de financiamiento, teniendo en cuenta que los recursos son en parte propios y en parte de terceras personas naturales y o jurídicas. 3.12.1. El flujo del proyecto puro. La tabla 3.2 presenta el esquema básico del flujo de fondos para el proyecto puro, o sea, para el proyecto sin financiamiento externo. Este flujo revela la capacidad del proyecto para generar ingresos netos, sin entrar en la preocupación con respecto a las fuentes de financiamiento. En dicho flujo se registran los ingresos gravables que se concentran en los ingresos por ventas o prestación de servicios. También se contemplan los ingresos financieros procedentes de la inversión de excedentes temporales de efectivo. De este ingreso se restan los costos deducibles, que son los de operación, mantenimiento, administración, mercadeo, ventas, impuestos indirectos y depreciación. El resultado de este cálculo es la ganancia neta gravable, que sirve de base para el cálculo de los impuestos atribuibles a la realización del proyecto. A las ganancias netas gravables se restan los impuestos directos. Se suma la ganancia extraordinaria por la venta de activos, ajustada por el pago de impuestos sobre la misma. Además, se restan los costos no deducibles y se suman los ingresos no gravables, incluyendo la venta de activos por su valor en libros y subsidios principalmente. El resultado se puede denominar la ganancia neta. A esta ganancia neta hay que hacer un ajuste por la depreciación, pues no representa un desembolso efectivo del proyecto. Asimismo, hay que restarle los costos de inversión, activos fijos y nominales, gastos preoperativos y capital de trabajo, y sumarle los valores de salvamento de activos que no serán vendidos al final del proyecto. El resultado final es el flujo de fondos del proyecto sin financiamiento. Por supuesto, las operaciones que se han discutido se realizan para cada periodo del flujo, manteniendo la ubicación temporal de cada rubro. 3.12.2. El flujo del proyecto financiado. Este flujo se diferencia del anterior en la medida en que se consideran las fuentes del financiamiento del proyecto. Por tanto, se registran los ingresos por el recibo del capital de los préstamos y créditos, ingreso no gravable, por ser una cuenta del balance general. Igualmente, se incluyen los costos de servicio de la deuda en el flujo. Los intereses y comisiones son costos de operación deducibles y las amortizaciones son desembolsos no deducibles. El esquema del flujo del proyecto financiado o flujo del inversionista se presenta en la tabla 3.3. .12.3. Ejemplo: flujo de fondos del proyecto puro y financiado. Un proyecto se va a realizar en un país donde no hay inflación. Requiere un monto de inversión de 100 millones. La mitad para activos fijos depreciables y la otra para activos no depreciables. La inversión se efectúa en el periodo 0. La vida útil del proyecto tiene un periodo de ejecución de 5 años y los activos fijos depreciables no tienen valor de salvamento. La pérdida en la venta de los demás activos, de 20 millones, se cargará al último periodo. La inversión se financia en un 50% con capital propio y el 50% restante con un préstamo. Este préstamo por 50 millones se amortiza en 5 cuotas iguales de 10 millones cada una a partir del periodo 1. La tasa de interés sobre este crédito es del 10% anual efectiva vencida sobre saldos.
Las ventas son de 150 millones por año y los gastos de operación, sin incluir gastos financieros ni depreciación, son de 80 millones por año. La tasa de impuesto a la renta es del 20%. La depreciación se realiza sobre el 100% del valor de adquisición de los activos depreciables, en un periodo de 5 años, con el método lineal. Los flujos de este proyecto se presentan en la tabla 3.4. 3.13. Los flujos de fondos y la toma de decisiones. Como se ha descrito, los flujos de fondos se utilizan en la evaluación financiera ex ante para sintetizar los datos generados en los estudios que forman parte de la formulación y preparación de un proyecto. Sin embargo, no se debe olvidar que todo este procedimiento se sigue con el fin de poder resumir esa información en un criterio de selección. Desde este punto de vista, la información que se registra en el flujo debe ser estudiada, con el fin de que refleje los impactos positivos y negativos que son realmente atribuibles al proyecto y en los que no se hubiese incurrido si el proyecto no se hubiera llevado a cabo. Es por ello que la decisión de hacer o no un proyecto se toma únicamente con relación al llamado flujo de fondos incremental. Dicho flujo se conforma solamente por los ingresos y los costos atribuibles al proyecto, o sea, los que no se habrían incurrido si el proyecto no se hubiera realizado.